Portacontenedores, colosos del mar diseñados para mover la economía mundial. Con medidas imponentes y cargamentos importantes, el nivel de daño que pueden causar cuando son protagonistas de una tragedia resulta equivalente. Bienvenido. En el video de hoy te ofrezco la verdadera historia detrás del desastre del navío Express Pearl. Conoce cada detalle en una línea de tiempo que no solo te llevará por el que sucedió, sino también te dará una probada del porqué. Ajusta tu chaleco salvavidas. Vamos a bordo. El Express Pearl fue construido en el astillero internacional Zhoushan Changhong Co., Ltd. en China, junto con su embarcación hermana Express Mekong. Representaron dos grandes adquisiciones para la compañía Express Feeders y el presagio de una tragedia. Su peso muerto lo hacía ya un increíble portacontenedores de 37.000 toneladas, capaz de transportar 2.743 unidades equivalentes a 20 pies. Su anticipada entrega ocurrió el 10 de febrero de 2021, tan solo un par de meses antes de su trágico final. Este coloso del mar se desplegó en el servicio Straits to Middle East en Express Feeders. Se esperaba que partiese de Port Klang, Malasia, navegase por la vía de Singapur y Jebel Ali hasta llegar al puerto de Ahmad en Qatar. Su viaje de regreso era por la vía de Hazira en India y Colombo en Sri Lanka, retornando a Malasia. La increíble embarcación marcó el hito de los tres viajes, haciendo escala en Colombo los días 17 y 18 de abril, con una tripulación que ni siquiera podía imaginar lo que estaba por ocurrir. El 15 de mayo de 2021, el Express Pearl partió del puerto de Hazira en India. Sin novedades, su arribo a Colombo sucedió el 19 del mismo mes, transportando un total de 1.486 contenedores. Algunos de estos iban cargados con ácido nítrico, entre otros químicos, cosméticos y gránulos de polietileno de baja densidad. La ida había sido toda una pasada. Fue durante el regreso de su viaje programado de 30 días de Port Klang en Qatar y Dubái que ocurrieron los hechos que estoy a punto de relatarte. Por reportes, se dio a conocer que la entrada a los puertos de Ahmad en Qatar y de Hazira en India le fue negada. Testimonios posteriores al incidente aseguraron que la tripulación dio con una fuga en uno de los contenedores que transportaba ácido nítrico. Por ello, solicitaron la descarga del mismo tanto en el puerto de Ahmad como de Hazira. No contamos con instalaciones especializadas o expertos disponibles de inmediato para hacer frente a la fuga de ácido, fue la respuesta que obtuvieron en ambos casos. ¿Cómo proseguir? El navío se vio obligado a continuar con su viaje programado a Colombo, Sri Lanka. La noche del 19 de mayo, el buque llegó a Colombo sin novedades. Se ancló en el puerto exterior a la espera de un atraque. Ninguna emergencia por fuga en la carga fue reportada, a pesar de que se trataba de un ácido altamente corrosivo usado en la manufactura de fertilizantes y antiexplosivos. El 20 de mayo, una solicitud de reelaboración del contenedor fue hecha por agentes de la embarcación. Como centro marítimo, Colombo contaba con expertos para ayudar. Fue entonces cuando se emitió desde el buque el reporte de un primer incendio. Pero no había de qué alarmarse, pues la tripulación había logrado apagarlo utilizando su sistema interno. Dicho incendio ocurrió el 20 de mayo a 9.5 millas náuticas al noreste del puerto de Colombo. ¿Cuál fue la causa del incendio? Era la pregunta que quedaba al aire. Para responderla, la Armada de Sri Lanka junto con la Autoridad de Puertos de Sri Lanka abordaron el Express Pearl. Tras procedimientos de rutina, sospecharon que el fuego pudo haber iniciado como resultado de la reacción de los químicos que eran transportados en la embarcación. Para el momento del incidente, el navío contaba con una tripulación de 25. Contradiciendo a los reportes iniciales de las autoridades, Nirmal de Silva, capitán del puerto de Colombo, aseguró que el incendio se había desatado en la bodega número 2 del Express Pearl. Pero, ¿cómo podía ser esto posible si el contenedor se encontraba apilado en cubierta? Esta discrepancia exigía a gritos una investigación más completa para determinar la verdadera causa de lo que puede llegar a considerarse como el inicio de una de las más grandes tragedias náuticas en la actualidad. El 25 de mayo, una gran explosión en el interior del navío tuvo lugar. 2 tripulantes de nacionalidad india resultaron heridos. De inmediato inició la evacuación de sus 25 tripulantes.
Con los heridos ingresados de emergencia al Hospital Nacional de Colombo, en Sri Lanka, la pesadilla apenas comenzaba. El día avanzaba y el fuego continuaba ardiendo. Era un verdadero desastre. Para cuando llegaron las últimas horas de la tarde, los contenedores habían comenzado a caer al mar. Fue declarado un derrame de petróleo nivel 2 desde los búnkeres de combustible a bordo, a medida que el incendio empeoraba, por la Autoridad de Protección Ambiental Marítima de Sri Lanka. La India envió buques de lucha contra incendios y de control de contaminantes de la Guardia Costera, entre otros elementos, que se esperaba que pudiesen sumar a las medidas de contención. Con la petición a los pescadores de mantenerse alejados del Express Pearl, destinado a devastarse, largas horas de tensión se vivieron. El día después se dio a conocer la noticia de que unas 368 toneladas de petróleo estaban a bordo de la embarcación. ¿Quieres saber el peor escenario imaginado en aquel momento? Al menos la mitad se esperaba que se filtrase al mar antes de que acabase el incendio. Parecía que no había nada que hacer al respecto. Solo se trataba de un incidente que se comía al Express Pearl segundo a segundo. La naturaleza parecía no estar de su lado. El mal clima impidió el despliegue de barreras de contención de petróleo para impedir que el combustible llegara a la costa. Y para la mañana del siguiente, escombros quemados y alguna carga derramada hizo presencia en la costa de Negombo, en Sri Lanka. El Express Pearl se había convertido en un verdadero infierno sobre el mar para el 29 de mayo. Sus llamas habían disminuido significativamente, pero esto no quería decir que el que alguna vez fue un magnífico del mar había parado de arder o provocar humo. Sorprendentemente, la integridad de su casco seguía intacta. Los remolcadores de bomberos continuaban arrojando agua hacia el barco, mientras que la Fuerza Aérea de Sri Lanka se encargaba del polvo químico seco. Finalmente, con un panorama controlado, el navío de la Guardia Costera de India, el ICG Samudra Prahari, un buque de control de contaminantes, pudo unirse al equipo de trabajo. Para la mañana del 30 de mayo, el incendio estaba casi extinto. Continuaban rociándole agua al trágico Express Pearl cuando Express Feeders reportó que rescatistas intentaban abordar la embarcación para colocar una conexión de remolque. Pero era un trabajo que les tomaría más tiempo del que imaginaron. No fue hasta el 1 de junio que los rescatistas lograron abordar el buque para una primera inspección. Lo que se encontró allí finalmente arrojaba un poco de luz entre la oscuridad. La sala de máquinas estaba inundada y de manera intermitente el humo continuaba saliendo de las bodegas 1, 2 y 3. El llegar al barco había parecido crear un panorama esperanzador. Lo querían tan lejos de la costa como fuese posible. Pero el 2 de junio, Express Feeders emitió un comunicado que señalaba que aquello no sería posible. Si bien los rescatistas lograron subir exitosamente al Express Pearl y colocar el cable de remolque, los intentos por mover el barco a aguas más profundas habían fallado. ¿Por qué querían alejar el barco de la costa? El 27 de mayo, con la llegada de contaminación por gránulos de resina plástica de la carga derramada a las playas de Sri Lanka, se encendieron las alarmas. Con el paso de los días, expertos en salud advirtieron la posibilidad de lluvias ácidas suaves en Sri Lanka debido a la emisión de dióxido de nitrógeno. La pesca costera de Kalutara a Negombo fue prohibida por autoridades tailandesas como una medida para evitar exponerse a la contaminación. Además, el incidente cohibió a cerca de 5.600 embarcaciones de navegar. En un punto, las alarmas se encendieron tanto que se le prohibió a cualquier persona entrar en contacto con cualquier tipo de residuo del portacontenedores por estar contaminados con sustancias tóxicas. A causa del derrame, peces y tortugas muertas llegaban en olas a las playas de Sri Lanka. Expertos necesitaron reunirse de emergencia y, con temor para evaluar los daños ambientales a largo plazo, gran parte de la población se preguntaba si se trató de una tragedia que se pudo haber evitado. Finalmente, una denuncia policial fue hecha oficialmente para exigir que se abriera una investigación por negligencia. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. De haberte gustado el relato, recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que la tragedia del Express Pearl fue un caso de negligencia? Déjame tu análisis en los comentarios.